cordiales, querida dama del equipo de Conectadas con Dios. Te saluda Karina de Mejía y hoy quiero compartir con ustedes la historia de una mujer llamada Rode. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 19. Te invito a que durante el día puedas tomar tu tiempo, sentarte y leer desde tu Biblia esta maravillosa historia y estar atenta a este audio y a la enseñanza que esta hermosa mujer nos trae en esta mañana. La Biblia cuenta la historia de muchas mujeres que podrían llamarse famosas porque siempre se las recuerda en sermones, meditaciones y libros. Pero la Biblia también contiene historia de mujeres desconocidas que al no ser mencionadas con frecuencia permanecen en el anonimato. Así que conozcamos a una de estas mujeres. ¿Quién es Rode? Rode significa rosa. Habiendo vivido en el primer siglo de la era cristiana, Rode, la sierva fiel, solo es mencionada una vez en la Biblia, pero su historia merece nuestra atención y estudio. Después de todo, Rode aparece en relación con un evento importante. Con certeza, esta historia nos revelará preciosos detalles del poder y del significado de la oración. Según el relato bíblico, Rode era una sirvienta y miembro del grupo de oración de María, la madre de Juan Marcos. María facilitaba su casa para que los cristianos se reunieran durante la primera persecución ordenada por Herodes. No sabemos la edad de Rode, no tenemos mucha información sobre ella, pero sí sabemos que vivenciaba de manera muy intensa la oración. Podemos decir con certeza que Rode era verdaderamente una intercesora, pues no hay manera de vivir en un ambiente de oración y no terminar contagiándose de la oración. Por eso creemos que Rode era una mujer de oración, porque vivía en un ambiente donde se oraba mucho. He aquí una gran lección, querida madre, querida líder, querida mujer. Si tú y yo oramos fervientemente, podemos contagiar a otros a que también formen parte de nuestros ministerios de oración. Una madrugada, los cristianos, incluida Rode, oraban por la liberación de Pedro, que había sido arrestado por causa del nombre de Jesús. Como Santiago, el hermano de Juan, había sido asesinado, la iglesia temía que Pedro corriera la misma suerte. Así que oraron y suplicaron por la vida del apóstol. Pero este grupo de oración ignoraba que Pedro ya había sido liberado milagrosamente por un ángel, según el relato de Hechos, capítulo 12, desde el versículo 7 al versículo 11. Pedro decidió ir a la casa de María, donde sabía que estaría seguro porque tenía amigos en la familia. Según Hechos, capítulo 12, versículo 12, dice de la siguiente manera: enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Entonces, al llegar a la casa, Pedro tocó la puerta. Fíjate en que el texto dice que muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Durante la reunión de oración, Rode oyó que tocaban a la puerta y corrió hacia ella. El oído de Rode era especial, ya que era una sirvienta y debía estar siempre atenta a las necesidades de la gente que la rodeaba. El versículo 13 dice: cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Rode no vio quién tocaba la puerta, pero reconoció inmediatamente la voz de Pedro y se alegró mucho. Su alegría fue tan grande que no abrió la puerta. Dejó a Pedro afuera y volvió corriendo para avisar a quienes estaban orando que el apóstol estaba en la puerta.
Los cristianos no creyeron a Rode e incluso cuestionaron su salud mental. No creyeron que Pedro estuviera en la puerta, sino que pensaron que era el ángel de Pedro, pues en aquella época era común que los ángeles los visitaran. Todo el mundo sabía que Pedro había sido llevado a una prisión de alta seguridad, bien vigilada por muchos soldados. Rode nunca dudó de a quién le pertenecía la voz que le hablaba en la puerta. Se sintió conmovida, pero no sorprendida, de que Dios hubiera escuchado las oraciones de la congregación. Rode no necesitó ver para creer, a diferencia de los demás, que tuvieron que abrir la puerta y ver a Pedro con sus propios ojos. El versículo 16 dice que cuando vieron a Pedro, incluso se espantaron. Pero vamos a leerlo textualmente como dice la Biblia. Mientras tanto, Pedro seguía tocando a la puerta. Cuando finalmente la abrieron, se quedaron pasmados de sorpresa. Eso es lo que dice textualmente la Biblia. Rode tenía suficiente fe para saber que Dios respondía a sus oraciones, aunque fuera de forma inesperada. Había aprendido que la oración produce resultados extraordinarios. Una joven con corazón de sierva, que no solo se ocupaba de los quehaceres de la casa de María, sino que participaba de los momentos de oración y cuya fe contagiaba a todos. Rode creyó inmediatamente que el milagro por el que oraban estaba en la puerta, listo para dar testimonio a todos los que Dios había hecho. Quiero repetir esta partecita especial. Rode creyó inmediatamente que el milagro por el que oraban estaba en la puerta, listo para dar testimonio a todo lo que Dios había hecho. ¿Con qué frecuencia las situaciones que encontramos en la vida se convierten de paz en angustia, de día en noche, de una suave brisa en un vendaval? Es una pregunta que probablemente nos hacemos, ¿ok? Y de alguna manera confirmamos de que hoy pudiéramos estar en una forma tranquila e inesperadamente en unos segundos podemos estar intranquilas. Pero recuerda que Dios todo lo ve. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre ti, amada de Dios. Rode oraba por la vida de Pedro. Hay que estar dispuestas a orar, querida hermana, querida amiga. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que necesitan nuestras súplicas y ruego. El texto bíblico que merece nuestra atención está en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 5, donde dice que en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Rode estaba en oración. ¿Está usted constantemente orando? La situación de Pedro parecía una causa perdida y sin esperanza, pero se oraba sin cesar. ¿Y por cuántas situaciones estamos pasando tú, otras personas y yo? Causas, situaciones que creemos perdidas y sin esperanza, pero la Biblia dice que se oraba sin cesar. Podemos entonces decir, sin temor a equivocarnos, que Rode oraba sin cesar, creyendo que Dios era poderoso para obrar el milagro según su voluntad. ¿Crees tú que Dios es poderoso? ¿O hay momentos en que lo dudas y por eso mengua tu oración, la perseverancia a través de ella? Esto significa que la oración marcó la diferencia en la vida de Rode y de todos los que oraban. Esto significa que la oración marcó la diferencia en la vida de Rode y de todos los que oraban. El poder de la oración de aquel grupo liberó a Pedro de la cárcel
y ayudó al grupo a ejercer fe, dar testimonio y mostrar gratitud a Dios por haber escuchado sus oraciones y haber enviado un ángel en favor del apóstol Pedro. Esto nos recuerda lo mucho que debemos orar unos por otros en todo momento. Tenemos la responsabilidad de interceder más cada día, porque lo que no puede hacer el brazo de la carne, lo hace Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Por eso yo felicito a cada grupo de oración de la iglesia. Felicito al grupo de oración del equipo de Conectadas con Dios. Y felicito a toda mujer que con perseverancia, ánimo, amor, ora por aquellos que necesitan de nuestras plegarias. Rode, la humilde sirvienta, nos enseña que debemos orar creyendo. Y si aprendemos a orar creyendo, veremos que los milagros de Dios están tocando a la puerta. ¡Qué maravillosa mujer! Hoy nos ha dejado una enorme lección de vida. Querido Dios, gracias te damos por escuchar nuestras plegarias. Ayúdanos, por favor, a perseverar en la oración. Ayúdanos a amar a otros y traerlos a nuestra oración, oh Señor, porque sabemos que pasan por dificultades y situaciones. También ayúdanos a confiar y a creer que otros oran por nosotros, por nuestras debilidades, por las situaciones en las que vivimos. Por lo tanto, solo te pedimos que humildemente escuche toda plegaria y nos ayudes, oh Señor, a mejorar cada día y ser como esas hermosas mujeres de la Biblia, poder imitarlas, oh Señor, y poder mostrar a otros lo que ellas, oh Señor, hoy nos muestran. En tus manos de amor nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén.